Ya tengo en la línea a Enrique Ortiz García. Me da mucho gusto saludarlo, platicar con él de nueva cuenta. Él es escritor, divulgador cultural y le vamos a estar recomendando una serie de cosas si usted quiere saber de la historia de este país y la historia también a nivel mundial. Simple y sencillamente, Enrique es extraordinario. Pero el día de hoy, Enrique, bueno, pues te damos la bienvenida y te quisimos invitar para platicar de esta celebración tan importante y tan yo la considero tan mexicana, aunque sé que en otras regiones del mundo pues también se lleva a cabo la celebración del Día de Muertos, pero me parece que la forma en la que lo festejamos en este hermoso país pues es inigual. ¿Cómo estás? Gracias y bienvenido. Un gusto, Miguel, estar en tu programa y efectivamente no hay tradición más rica, más arraigada, más querida incluso por los mexicanos, ¿no? Durante el México independiente que la de el Día de Muertos. ¿Por qué? Porque muchas personas piensan que es una veneración un tanto escatológica de la muerte, ¿no? De algo un tanto siniestro. La realidad es que la esencia del Día de Muertos, pues consiste en los lazos de afecto y de cariño que guardamos los mexicanos hacia aquellos seres queridos, familiares, amigos, pues que se nos adelantaron. Y por ahí también se dice, mientras que tú no olvides a tu difunto, Claro. no, tú tengas presente su memoria, pues el recuerdo impide que la muerte lo alcance de cierta forma, ¿no? A manera de metáfora. Y esa es la esencia de estos días, ¿no? Es importante mencionar que se celebra el 1 de noviembre y 2 de noviembre, Día de Todos los Santos y Día de los Fieles Difuntos. ¿Y por qué en estas fechas? Porque también es de gran relevancia pedir la intercesión de los santos, de los mártires cristianos, para que nuestros difuntos pasen el menor tiempo posible expiando sus penas en el purgatorio, ¿no? Eso es de gran importancia también para esta festividad. Recordemos que el 1 y 2 de noviembre es cuando se muestran, se exhiben las reliquias de los santos y los mártires en la iglesia, en las iglesias. Y también por esas razones que nosotros comemos estas calaveritas de azúcar, que son réplicas de estas reliquias tan veneradas, ¿no? Dentro de la Iglesia Católica. De la misma forma, el pan de muerto, pues, que hace alusión, ¿no? A la comunión, al pan. Entonces, es de gran importancia estas creencias católicas en lo que es el Día de Muertos. El Día de Muertos ha sufrido importantes transformaciones al paso de los años y recientemente ha sufrido unas muy importantes. Y esto debido pues a grandes filmaciones hollywoodenses, ¿verdad? Sí. Podemos recordar la película de Spectre de James Bond, Claro. 007, que se filmó aquí en México y que se estrenó en el 2015, donde se veía un desfile precisamente del Día de Muertos, cosa que nos era completamente ajena a los mexicanos. Nunca habíamos visto un desfile monumental en el Día de Muertos, ¿verdad? Pero a partir de esto, pues a algún político, tal vez al jefe de gobierno, le pareció buena idea. Y a partir de ese momento, pues ya tenemos no uno, sino alrededor de 4 desfiles monumentales en la Ciudad de México, ¿no? Desde una marcha zombie hasta el de Catrinas o el de Alebrijes, haciendo que llegue una gran cantidad de turismo y que hay una importante derrama económica en muchas ciudades de nuestro territorio nacional. Por otro lado, no sé si tú recuerdas, Miguel, allá por los 80s, tal vez por los 90s, que el Día de Muertos estaba recibiendo fuertes embates de esta tradición anglosajona, el Halloween. Claro, es cuando empiezan las fiestas de Halloween, claro. Y pues bueno, era muy común que todo el mundo se disfrazara pues de otro tipo, ¿no? Bueno, más acorde a la tradición de Halloween. Muchas personas dejaron de poner ofrenda y de cierta forma que perdió cierta visibilidad el Día de Muertos. Pero ¿qué sucede? Pues también por ahí se saca una película animada llamada Coco, ¿no?
la cual pues posiciona a nivel global esta bella tradición de los mexicanos, la hace muy vistosa, la cuentan de una manera impresionante, ¿no? Gráficamente es maravillosa y bueno, vuelve a cobrar fuerza lo que es esta tradición tan añeja de los mexicanos. Fíjate qué interesante esta parte que estás recordando, de que precisamente en otro país, personas con otras tradiciones, con otras costumbres, de qué forma veneran, de qué forma aprecian este tema del Día de Muertos. Empecemos con James Bond y Coco, que al final es de Disney y que finalmente la otra es una película de Hollywood. Y gracias a eso, hoy tenemos este tipo de celebraciones que además hacen y atraen una cantidad de visitantes extranjeros, pues que además representa una derrama económica para este país. Sí, efectivamente, Miguel. Y también algo importante, también ha sufrido otro cambio. En el pasado, en el siglo XIX, en el siglo XVIII, eran de gran importancia los cementerios, los panteones, en lo que era el Día de Muertos. La gente visitaba estos camposantos, pues obviamente para, limpiar la tumba de su muerto, ¿no? Tomar, comer sobre la tumba, colocar las velas y los cirios, todo esto con su difunto, y se hacían procesiones multitudinarias porque los panteones se colocaban a las afueras de las ciudades por cuestiones ya de higiene, de salud pública, y en estos lugares, en estas avenidas, pues se colocaba una gran cantidad de puestos de pulque, de flores, de garnachas, de enchiladas, de todo lo que se te ocurra. Con el paso de los siglos y de las décadas también ya, pues cada vez los mexicanos vamos menos a los panteones. ¿Por qué razón? Porque ahora se incinera, bueno, no todos, pero gran parte de la población, sí, ¿no? Ya incinera a sus difuntos. Por lo tanto, pues ya no tienen necesidad de ir a los camposantos, ¿verdad? Entonces, para aquellos que nos escuchan, es de gran importancia y relevancia comentar lo siguiente: la ofrenda es la esencia, es la parte vital de esta tradición, la ofrenda que colocamos en nuestros hogares. ¿Qué debe llevar esa ofrenda, Enrique? Sí, dime. ¿Qué debe llevar esa ofrenda? ¿Qué es lo que tradicionalmente debe de llevar una ofrenda? Mira, pueden ser una gran infinidad de elementos, pero te voy a dar los más importantes. La foto a quien está dedicada, la foto o las fotos. Una vela o un cirio, al menos por cada persona a la que está dedicada. Agua, sal. También tiene que tener elementos festivos. Esto para convencer a nuestros difuntos, pues que emprendan la larga marcha desde allá, desde el más allá, a este plano terrenal. ¿Cuáles son estos elementos? El papel picado y las flores. Son elementos festivos. Nos alegra ver a nuestros difuntos, a nuestros seres queridos. Otros elementos de importancia: el copal, para purificar el ambiente y rechazar espíritus malignos o malas vibras, como por ahí le dicen. También la representación de un perrito, ¿no? Porque esto alude, pues, cuando el Xoloitzcuintle, ¿no?, era el guía hacia el inframundo, hacia el Mictlán, creencia mesoamericana. Finalmente, pues yo te diría que también, en medida de lo posible, pues la comida, la bebida, y si fumaba, si le gustaban las golosinas, incluso pertenencias, juguetes, ¿no? ¿Por qué? Porque pues es lo que disfrutaban nuestros seres queridos cuando estaban vivos. Esto es de gran importancia, ¿no? Y finalmente no está de más un pan de muerto, un dulce de calabaza o una calavera de azúcar. Oye, que el pan de muerto también tiene su significado, ¿no? La forma. Sí, principalmente tiene que ver con la Eucaristía, ¿no? Con la comunión. Tú sabes esto, el cuerpo y la sangre de Cristo, ¿no? Por eso es redondo. También se ha pensado que esto representa el ciclo de la vida y la muerte. Claro. Por esa razón también es redondo. Y finalmente, la parte superior, pues tiene esta bolita y estos elementos que conocemos como canillas,
que es lo mismo, son representaciones. La bolita es un cráneo, las canillas son huesos. Regresamos al tema de las reliquias de los santos, ¿verdad? Claro. Muy, muy, muy interesante y sobre todo que de repente, pues muchos no sabemos estos significados, como también el por qué tiene que ser la flor de cempasúchil. Sí, la flor de cempasúchil, ¿no? Como lo comentábamos ahorita, que es un elemento festivo, persuasivo. ¿De dónde viene este nombre? Es del náhuatl y viene de Sempoali, o sea, 20, y Xochitl, que significa flor. Flor de 20 pétalos o flor 20. Esta flor, pues, era usada en Tenochtitlan y en otras ciudades mesoamericanas, nahuas, durante el posclásico tardío, para decorar los templos, para colocarles ofrendas a los dioses. Esto es de importancia. ¿Por qué? Porque la flor estaba vinculada con el sol en aquellos tiempos, no con la muerte. Si tú la ves, pues la forma, el color, no es fácil pensar que es una pequeña representación de un sol o que está vinculada con el astro rey. Entonces, por esa razón se usaba en Tenochtitlan y en otras poblaciones como Texcoco, Azcapotzalco, Mixquic. Con el paso de los siglos, pues bueno, esta flor ahora se usa con otro propósito, que es pues recordar a nuestros difuntos. Claro. Ya no venerar a aquellos antiguos dioses como Tonatiuh, como Huitzilopochtli, como Bexitli, sino más bien recordar, ¿no? A nuestros difuntos. Y ahí sigue presente, de la misma forma que la flor de Nochebuena en diciembre, la cual también usaban los antiguos mexicas. Claro. Y como cada región del país tiene una celebración distinta. Aquí en el sureste, por ejemplo, el Hanal Pichán, con todas las tradiciones y de la cultura maya, también es completamente distinta, pero no deja de ser también esotérica y sobre todo muy, muy interesante. Sí, no nos daría, ¿no? El tiempo para explicar la diversidad de lo que es la fiesta de muertos en nuestro país. Más de 41 grupos originarios la festejan actualmente, 41, y se festeja pues en gran parte de los estados del país. Por ahí yo recuerdo, ¿no? Está Pomuc en Campeche, Claro, la de zona limpieza. maya, Claro. donde ahí también se da un ritual un tanto diferente, Sí. un tanto difícil de comprender, ¿no? Porque allá van las personas que viven en Pomuc, van a los panteones a limpiar, a sacar los huesos de sus difuntos y a limpiarlos, y de la misma forma, ¿no? Pero la esencia es la misma. Se colocan las velas, se come con los difuntos, se toma con los difuntos, se colocan las flores, las mantillas, y posteriormente de pasar toda una jornada, ¿no? Con los huesos de tu ser querido, se vuelven a colocar en la urna, en la tumba, en el nicho. Eso es impresionante. O por ejemplo, el chantolo en la Huasteca hidalguense, también, ¿no? Con este gigantesco tamal que conocemos como zacahuil, Claro. que también viene de tiempos prehispánicos y que se prepara en estas jornadas, en estos días, pues que en teoría eran de guardar, ¿sabes, Miguel? En un inicio eran días de reflexión también, ¿no? Sobre las hazañas de los santos, Claro. y sobre el purgatorio. Pero desde el siglo XIX, pues fue un muy buen pretexto para que muchos mexicanos se pusieran borrachos en el panteón. Cierto. Imagínate esto, ¿no? Cierto, cierto. Sin duda, Día de Muertos es algo que distingue a nuestro país e increíblemente que es admirado, respetado en otras partes del mundo y a veces no tanto por algunos mexicanos. Pero bueno, pues ahí está, estaremos celebrando. Enrique, muchas gracias. Recuérdanos tus redes sociales, por favor. Claro, me pueden seguir en X como Tlatuani Cuauhtémoc y en Instagram como Grandeza de México. Ahí encontrarán datos culturales e históricos relevantes. Muchas gracias, Miguel. Te mando un abrazo. Como siempre, me da mucho gusto saludarte. abrazo. Ahí está Enrique Ortiz García, escritor y divulgador cultural. Pues sí, la verdad es que esta celebración de Día de Muertos es algo muy importantísimo para las costumbres y tradiciones mexicanas y también ya
económicamente hablando, en aspectos turísticos.